Salimos desde el Prado de Cullera, lugar habitual donde solemos quedar para comenzar nuestras rutas o para desplazarnos a otros lugares. Rápidamente cruzamos el Puente de Piedra, así se le conoce en Cullera, para justo por el lado de la oficina de correos ir en dirección hacia el Puente de Hierro por el lado norte del río Júcar, que va a ser nuestro protagonista en el día de hoy. Después de cruzar por debajo el Puente de Hierro, obra inaugurada en 1905, seguimos bordeando el río hacia el puente de la vía del tren, Valencia-Gandía, en camino hacia el molino de la Marquesa y el asut del mismo nombre, que pasaremos a visitar al regreso. Y entre campos de arroz y de naranjos, seguimos caminando, compartiendo entretenidas charlas entre amigos en busca de nuestro destino, l'Assut de Cullera, mal llamado de Fortaleny. Se trata de una presa de derivación, puesto que a su paso el caudal del río se divide, formando acequias. Es el punto donde nace la sequía mayor de Cullera, encargada de abastecer y distribuir el agua a los campos de nuestra localidad. Es un azud de grandes dimensiones, 100 metros de longitud, 15 metros de anchura y 1,5 metros de rampa o pendiente. El azud es una construcción que se hacía para elevar el nivel de agua de un río y llevar parte de sus aguas a las acequias. Es una palabra árabe para llamar a las presas de pequeño tamaño y es una parte importante de los sistemas de regadío por métodos tradicionales.